Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en Los ingenieros del caos de Giuliano da Empoli. ¿Ah, sí? Es una mirada al populismo moderno y las estrategias detrás de su ascenso, Ajá, usando ejemplos como el Brexit, claro. Trump y la política italiana, Interesante. listos para descubrir conexiones Sí, inesperadas, sí, la verdad es que el libro es bastante fascinante. ¿verdad? Sí, sí, a mí me ha sorprendido mucho. Es que conecta la historia con las estrategias digitales de una forma muy Sí, original. y muy actual. Veremos cómo estos ingenieros del caos usan la tecnología, la psicología, hasta la Mm. física. Para cambiar panorama político. Sí, sí, de hecho el libro ya desde el principio te impacta con esa metáfora, Ah, sí. ¿no? Comparando el mundo online con el caos del carnaval en la Roma del siglo XVII. Sí, una imagen muy potente. Describe cómo la gente intercambia roles, las normas sociales se ponen patas arriba, Es que es eso, incluso las autoridades son objeto de burla. totalmente. ¿Por qué crees que Da Empoli elige esta imagen? Pues yo creo que esa imagen es clave para entender el argumento del libro, ¿no? Los movimientos populistas prosperan al romper jerarquías ¿Ya? y desafiar las estructuras de poder tradicionales. Romper con lo establecido, Exacto, se trata de poner el mundo al revés. como en el carnaval. Como el carnaval, sí. Pero el libro no se queda solo en la idea de un caos sin control, ¿no? No. Habla de estrategias deliberadas, Está. orquestadas por figuras como Dominic Cummings, Claro. la mente detrás del Brexit. Sí, Steve Bannon, figura clave en el ascenso de Trump. totalmente. Figuras que, bueno, que han utilizado ese caos Sí, para sí. sus propios fines. Para sus propios fines. Exacto. Y con un método Sí, un método muy... estudiado. Cummings, por ejemplo, buscó físicos para su equipo. Sí, creyendo que su capacidad analítica era más valiosa que la experiencia política tradicional. Es que eso es un cambio de mentalidad. Totalmente. O sea, es que ya. Donde el análisis de datos y los mensajes dirigidos se vuelven centrales. Es que es un cambio de paradigma total. Imagínate a Newton haciendo campaña electoral. Jajaja, ¿quién lo hubiera pensado? El libro también habla de figuras como Milo Yiannopoulos, Así, un personaje. un bloguero conocido por su retórica provocativa. En una ofensiva. Una ofensiva, sí. Sí. Cianopoulos representa un cambio en la idea de transgresión, ¿no? Explíquenos eso un poco más. Antes la transgresión se asociaba con desafiar las normas conservadoras. Ajá, Ahora se usa para ir contra lo que se percibe como políticamente correcto. ya. Y la cultura woke, Es como una especie de rebelión contra el supuesto establishment, sí, contra lo establecido, contra las normas. contra el sistema. Exacto. El libro también se adentra en cómo los algoritmos de las redes sociales, diseñados para mantenernos enganchados, Sí, contribuyen a la ira y la polarización. claro. No es una paradoja. Totalmente, es que es un poco. O sea, El libro argumenta que los algoritmos explotan nuestra necesidad de validación y nos empujan hacia contenido cada vez más extremo. Ya sean teorías conspirativas, Sí. noticias sensacionalistas o retórica política divisiva. Y ahí es donde entramos nosotros como usuarios, sin ser conscientes muchas veces. Claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto somos conscientes de esa manipulación? esa es la pregunta. Y el libro no se anda con rodeos al mostrar ejemplos. No. Habla del papel de Facebook en la difusión del discurso de odio contra los Rohingya en Birmania, ¿Sí? o de cómo los algoritmos de YouTube contribuyeron a la propagación de información errónea sobre el virus del Zika en Brasil, Claro, ejemplos muy concretos. que muestran que la manipulación algorítmica tiene consecuencias. Y graves. No se trata solo de polarización política, puede afectar a la salud pública, Claro. a la seguridad e incluso incitar a la violencia. Es que es muy preocupante. Sí, es un tema que da que pensar. El libro también analiza el auge del movimiento 5 estrellas en Italia. Ah, sí, Ese es un ejemplo de cómo la frustración online puede ser capitalizada. puede ser capitalizada por movimientos populistas. El movimiento 5 estrellas es un caso de estudio. El libro describe cómo sus fundadores, A ver. Beppe Grillo y Gianroberto Casaleggio, usaron su blog y las redes sociales para crear un sentimiento de agravio compartido y movilizar a sus seguidores. Aprovecharon el descontento con las instituciones tradicionales Yeah. y lo canalizaron hacia un movimiento político. Un movimiento que luego llegó al poder Exactamente. y que ha tenido un impacto muy importante en la política italiana. Sin duda. Y no se centra solo en lo digital. No. El libro también habla de cómo
Líderes como Víctor Orbán en Hungría usan narrativas históricas Claro. y ansiedades culturales para consolidar su poder. Orbán se presenta como un defensor de los valores tradicionales frente a la inmigración y la globalización liberal. Es un discurso que conecta con una parte de la población, Sin duda. que se siente amenazada por esos cambios. Claro, esto nos lleva a preguntarnos, Ah. ¿responden estos líderes a preocupaciones genuinas o las manipulan para su beneficio? Es una pregunta difícil. Y Los Ingenieros del Caos nos deja con muchas preguntas. Muchas. El libro habla de la política cuántica, ¿Así? donde la realidad se fragmenta Es como y cada uno vive en su propia burbuja. en su propia realidad. Es realmente el futuro que nos espera. La política cuántica es un concepto que nos invita a reflexionar. Desde luego. Si cada uno de nosotros está en su propia burbuja, ¿cómo podemos encontrar un terreno común? Ya. Construir un futuro juntos. El libro termina con una nota un tanto pesimista, ¿no crees? Sí, un poco sí, pero también nos deja con un desafío. Bueno. Debemos ser más conscientes de cómo la tecnología nos afecta, Ajá. cómo se usan los algoritmos para manipularnos y cómo podemos proteger nuestra capacidad de pensar críticamente. Es un llamado a la acción. Totalmente. No podemos quedarnos de brazos cruzados Mm, mientras la tecnología redefine la política y la sociedad. Ya no hay que estar alerta. Pero antes de entrar de lleno en cómo contrarrestar estas estrategias, hablemos un poco más de la psicología detrás de todo esto. Dainpoli habla del papel de la ira en los movimientos populistas. Ah, sí. ¿Puedes explicarnos eso? Claro. La Empoli argumenta que la ira se ha convertido en un motor clave de los movimientos populistas. Antes la ira se canalizaba a través de instituciones como los sindicatos o los partidos de izquierda, pero con la crisis de esas instituciones, la ira se ha vuelto más difusa, más individualizada, creando un caldo de cultivo perfecto para los populistas. Es como si la ira estuviera buscando una salida, ¿no? Y los populistas se presentan como los únicos que pueden canalizar esa ira y darle una dirección. Exactamente. Los populistas ofrecen a la gente un enemigo al que es culpar de sus problemas las élites, los inmigrantes, los extranjeros, y les prometen soluciones simples y radicales Ya. a problemas complejos. Y esto nos lleva de nuevo a la idea de la transgresión que mencionábamos antes. Los populistas no tienen miedo de romper las reglas, de decir lo que piensan, aunque sea ofensivo o políticamente incorrecto. Efectivamente, la transgresión se ha convertido en una herramienta clave para los populistas. Les permite diferenciarse de los políticos tradicionales, a los que presentan como aburridos, hipócritas y desconectados de la gente. Es como si estuvieran jugando con un conjunto de reglas diferente, ¿no? Mientras que los políticos tradicionales se ciñen a las normas del decoro y la corrección política, los populistas la rompen deliberadamente para conectar con las emociones de la gente. Exactamente. Y esta estrategia está funcionando muy bien. Los populistas han logrado conectar con la gente a un nivel emocional, algo que los políticos tradicionales a menudo no consiguen. Hablemos un poco más de las estrategias digitales que utilizan los populistas. Da Empoli habla del uso de los algoritmos para manipular la opinión pública. ¿Podrías explicar eso con más detalle? Claro, los algoritmos son conjuntos de instrucciones que utilizan las plataformas de redes sociales para determinar qué contenido vemos en qué orden y con qué frecuencia. Y lo que Da Empoli argumenta es que estos algoritmos no son neutrales, están diseñados para maximizar el tiempo que pasamos en las plataformas, lo que a menudo significa mostrarnos contenido que es emocionalmente atractivo, ya sea positivo o negativo. ¿No es un poco irónico que las redes sociales que se supone que nos conectan con los demás, en realidad, estén contribuyendo a la polarización de la sociedad? Sin duda, los algoritmos de las redes sociales tienden a mostrarnos contenido que confirma nuestras creencias preexistentes, lo que nos encierra en burbujas de filtro donde solo vemos información que refuerza nuestros sesgos, y esto hace que sea mucho más difícil tener un diálogo constructivo con personas que tienen diferentes puntos de vista. Davenport también habla de la importancia de los bots y las cuentas falsas en la manipulación de la opinión pública. ¿Puedes explicarnos eso? Los bots son programas informáticos que se utilizan para automatizar tareas en las redes sociales, como publicar comentarios, dar me gusta y seguir a otros usuarios. Y las cuentas falsas son perfiles de redes sociales creados con identidades falsas. ¿Y cómo se utilizan los bots y las cuentas falsas para manipular la opinión pública? Se utilizan para crear una falsa sensación de apoyo popular a una determinada idea o candidato. Por ejemplo, un grupo político puede utilizar bots para inundar las redes sociales con mensajes a favor de su candidato, o puede utilizar cuentas falsas para crear la impresión de que hay muchas personas que apoyan su causa. Es como si estuvieran creando un ejército de seguidores virtuales para amplificar su mensaje. Exactamente. Y esto puede tener un impacto real en la opinión pública, ya que la gente a menudo confía en lo que ve en las redes sociales. De Empoli también menciona la importancia de la microfocalización en las estrategias de manipulación política.
¿Podrías explicar eso? Claro, la microfocalización se refiere a la práctica de dirigir mensajes muy específicos a grupos muy concretos de personas y se basa en el uso de datos para crear perfiles detallados de los votantes y enviarles mensajes que se adaptan a sus intereses y preocupaciones específicas. Es como si estuvieran creando un anuncio personalizado para cada votante. Exactamente, y esto puede ser muy efectivo, ya que la gente es más propensa a prestar atención a los mensajes que les parecen relevantes para sus propias vidas. De Empoli también habla del papel de los influencers en la configuración de la opinión pública. ¿Podrías explicarnos eso? Claro, los influencers son personas que tienen una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y que pueden influir en las opiniones y el comportamiento de sus seguidores. Y lo que De Empoli argumenta es que los populistas están utilizando a los influencers para difundir su mensaje y llegar a un público más amplio. Es decir, los populistas están utilizando la popularidad de los influencers para llegar a un público que de otra manera no les prestaría atención. Exactamente, y esto es algo que debemos tener en cuenta como consumidores de información. No podemos confiar ciegamente en lo que dicen los influencers, tenemos que ser críticos y hacer nuestra propia investigación. Da Empoli también analiza el papel de las emociones en la manipulación política. ¿Puedes hablarnos de eso? Claro, los populistas entienden que la gente a menudo toma decisiones políticas basadas en las emociones más que la lógica, y utilizan esta idea para diseñar campañas que apelan a los miedos, las ansiedades y los resentimientos de la gente. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Claro, piensa, en la campaña del Brexit en el Reino Unido, la campaña del Brexit se centró en la amenaza de la inmigración, argumentando que la inmigración estaba poniendo en peligro la identidad nacional británica. Y esta estrategia fue muy efectiva a la hora de movilizar a los votantes a favor del Brexit. Es decir, los populistas están utilizando las emociones para manipularnos. Exactamente. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. No podemos permitir que nuestras emociones nos cieguen a los hechos. Tenemos que ser críticos y pensar racionalmente antes de tomar decisiones políticas. Da Empoli también analiza el papel de la posverdad en el auge del populismo. ¿Puedes explicarnos qué es la posverdad? La posverdad es un concepto que se refiere a la idea de que los hechos objetivos son menos importantes que las creencias y las emociones, y lo que Dan Poli argumenta es que los populistas están utilizando la posverdad para crear una realidad alternativa en la que sus ideas son siempre correctas sin importar las pruebas en contra. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo funciona esto? Claro, piensa en las afirmaciones de Donald Trump sobre el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Trump repitió estas afirmaciones una y otra vez, a pesar de que no había pruebas que las respaldaran, y millones de personas creyeron en estas afirmaciones a pesar de que eran falsas. Es decir, los populistas están utilizando la posverdad para crear su propia versión de la realidad. Exactamente, y esto es muy peligroso ya que socava la confianza en las instituciones democráticas y en la idea misma de la verdad. Da Empoli también analiza el papel de la desinformación en el auge del populismo. ¿Podrías explicarnos qué es la desinformación? La desinformación es la difusión deliberada de información falsa o engañosa, y los populistas están utilizando la desinformación para manipular a la opinión pública y promover sus agendas. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Claro, piense en la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Rusia utilizó cuentas falsas en las redes sociales para difundir información falsa y propaganda a favor de Donald Trump. Y esta campaña de desinformación tuvo un impacto real en las elecciones. Es decir, la desinformación puede ser utilizada para influir en los resultados de las elecciones. Exactamente, y eso es una amenaza seria para la democracia. Da Empoli también analiza el papel de los medios de comunicación en la difusión de la desinformación. ¿Qué dice al respecto? De Empoli critica a los medios de comunicación por dar una plataforma desproporcionada a figuras populistas y por no hacer lo suficiente para combatir la desinformación. Argumenta que la búsqueda de clics y ratings ha llevado a muchos medios de comunicación a sacrificar la precisión y la objetividad. Es decir, los medios de comunicación también tienen parte de la culpa de la crisis de la posverdad. En cierto modo, sí, los medios de comunicación tienen una responsabilidad de informar al público de manera precisa y objetiva, y cuando no lo hacen, contribuyen a la erosión de la confianza pública y al auge del populismo. Da Empoli también analiza cómo las redes sociales están amplificando el problema de la desinformación. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Las redes sociales son un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. La información falsa se propaga muy rápidamente en las redes sociales, en parte debido a la forma en que funcionan los algoritmos. Los algoritmos están diseñados para promover contenido que genera mucho compromiso como me gusta, comentarios y compartidos. Y la desinformación, a menudo sensacionalista y diseñada para provocar una respuesta emocional, tiende a generar mucho compromiso. Es decir, los algoritmos de las redes sociales, sin quererlo, están contribuyendo a la propagación de la desinformación.
Exactamente. Y esto es algo que debemos tener en cuenta como usuarios de las redes sociales. No podemos creer todo lo que leemos en las redes sociales. Tenemos que ser críticos, verificar las fuentes y contrastar la información. Empoli también habla del fenómeno de Gamergate. ¿Qué fue Gamergate y cómo se relaciona con el auge del populismo? Gamergate fue una controversia que surgió en 2014 en la comunidad de videojuegos online. En esencia, fue una campaña de acoso online dirigida contra mujeres en la industria de los videojuegos. Lo que hace que Gamergate sea relevante para nuestra discusión es que fue uno de los primeros ejemplos de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para movilizar a grandes grupos de personas en torno a una causa, en este caso, una causa misógina y reaccionaria. ¿Cómo se relaciona Gamergate con el auge del populismo? Gamergate mostró cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para amplificar el odio y la polarización, creando un clima de miedo e intimidación para silenciar a las voces disidentes. Este tipo de tácticas son muy similares a las que utilizan los populistas para atacar a sus oponentes y crear un clima de hostilidad hacia las minorías y los grupos marginados. Es decir, Gamergate fue un anticipo de las tácticas que luego utilizarían los populistas para ganar terreno en el espacio político. Exactamente. Gamergate nos mostró el lado oscuro de las redes sociales, su potencial para ser utilizadas como armas de odio y manipulación. Empoli también analiza el caso de Matteo Salvini en Italia. ¿Qué hace que el caso de Salvini sea tan relevante? Salvini es un ejemplo de cómo los populistas pueden utilizar las redes sociales para construir una base de apoyo masiva y eludir a los medios de comunicación tradicionales. Salvini entendió el poder de las redes sociales antes que muchos otros políticos y las utilizó de manera magistral para conectar con sus seguidores, difundir su mensaje y atacar a sus oponentes. ¿Cuáles son las claves de su éxito en las redes sociales? Salvini utilizó un lenguaje sencillo y directo que conectaba con las emociones de la gente. Se presentaba como un hombre del pueblo que defendía los intereses de los italianos frente a la amenaza de la inmigración y la globalización, y utilizaba las redes sociales para crear un diálogo constante con sus seguidores, respondiendo a sus comentarios, compartiendo sus historias y haciéndoles sentir que formaban parte de un movimiento. Es decir, Salvini utilizó las redes sociales para crear una comunidad en torno a su figura y su mensaje. Exactamente. Y esta estrategia le permitió ganar una gran popularidad, especialmente entre los jóvenes, que son los que más utilizan las redes sociales. Empoli también analiza el caso de Dominic Cummings, el estratega jefe de la campaña del Brexit. ¿Qué podemos aprender del caso de Cummings? El caso de Cummings es fascinante porque nos muestra cómo los populistas están utilizando la tecnología y las ciencias sociales para desarrollar estrategias políticas más efectivas. Cummings, que tiene formación en física, cree que las leyes de la física se pueden aplicar al comportamiento humano colectivo y utilizó esta creencia para diseñar una campaña que fue muy efectiva a la hora de movilizar a los votantes a favor del Brexit. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo Cummings utilizó la tecnología y las ciencias sociales en la campaña del Brexit? Claro, Cummings utilizó técnicas de análisis de datos para identificar a los votantes indecisos y enviarles mensajes personalizados a través de las redes sociales. También utilizó la psicología para apelar a los miedos y las ansiedades de los votantes, como el miedo a la inmigración y la pérdida de la identidad nacional. Es decir, Cummings utilizó la tecnología y la ciencia para manipular a los votantes. En cierto modo, sí. Y esto es algo que debería preocuparnos a todos si la política se está convirtiendo en un juego de datos y algoritmos. Entonces corremos el riesgo de perder el control sobre nuestro propio destino. Empoli describe un mundo donde la información se ha convertido en un arma, donde la tecnología se utiliza para manipular nuestras emociones y controlar nuestras mentes. ¿Cómo podemos defendernos en este nuevo campo de batalla digital? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Empoli argumenta que la primera línea de defensa es la conciencia. Tenemos que ser conscientes de cómo funcionan estas estrategias, cómo se usan los algoritmos, la desinformación y la manipulación emocional para influir en nosotros. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de la información, desconfiar de las fuentes, comprobar los hechos, buscar diferentes perspectivas. Menudo trabajo. Suena agotador, pero es necesario. También podemos aprender a gestionar nuestra atención. No se trata de desconectarnos del mundo digital, sino de usarlo de forma más consciente, elegir qué información consumimos, limitar el tiempo en redes sociales, buscar fuentes fiables. De alguna manera tenemos que recuperar el control del volante, ¿no? En lugar de dejarnos llevar por la corriente de la información, tenemos que elegir nuestro propio camino. Exacto, y eso también implica fortalecer nuestras comunidades tanto online como offline, rodearnos de personas que compartan nuestros valores, que nos ayudan a pensar críticamente y a discernir la verdad de la mentira. Es interesante que menciones las comunidades de Empoli. Habla de cómo los populistas explotan el sentimiento de pertenencia a un grupo, a veces creando enemigos imaginarios
para unir a la gente contra ellos. Es una estrategia clásica, divide y vencerás. Los populistas se presentan como los defensores del pueblo, los únicos que pueden protegerlo de las amenazas externas, y usan ese discurso para justificar políticas discriminatorias y autoritarias. Es como si estuvieran jugando con nuestros instintos más básicos, con el miedo a lo diferente, con la necesidad de seguridad. Efectivamente, por eso es tan importante cultivar el pensamiento crítico. La empatía, la tolerancia son los antídotos contra la manipulación y la polarización. El libro nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas fáciles. Pero si tuviera que resumir el mensaje principal de Empoli, ¿cuál dirías que es? Creo que Empoli nos está lanzando un desafío, nos dice. La tecnología está cambiando el mundo, la política, incluso nuestra forma de pensar, no podemos ignorarlo. Tenemos que entenderlo, tenemos que adaptarnos y tenemos que luchar para que la tecnología se use para el bien común, no para la manipulación y el control. Es un llamado a la acción. Para todos nosotros no podemos ser meros espectadores en esta revolución digital. Tenemos que participar, informarnos, ser críticos y exigir que la tecnología se use de forma responsable. Exactamente, el futuro no está escrito, depende de nosotros decidir qué tipo de mundo queremos construir con las herramientas que tenemos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los ingenieros del caos. Esperamos que esta conversación te haya dado algunas ideas para reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas y en la sociedad. Ha sido un placer compartir este espacio contigo y con nuestros oyentes. Recuerda, la información es poder, pero solo si sabemos cómo usarla. Hasta la próxima.